Elena, desde que entró a la preparatoria, había soñado con estudiar cinematografía en una reconocida academia de su país natal. Para cumplir su meta, ella y su padre habían reunido desde entonces con el fin de juntar el dinero suficiente para que al terminar la secundaria, finalmente ésta pudiese iniciar la carrera que tanto anhelaba estudiar. Sin embargo, lograr su meta tomó un poco más de lo esperado, por lo que mientras tanto Elena entró a estudiar biología en otra universidad para conocer gente nueva al tiempo que esperaba pacientemente para ir con todo por su sueño. A una semana de por fin alcanzar a reunir todo el dinero que necesitaban, el padre de Elena sufrió un terrible accidente que lo dejó internado en el hospital y aunque pudo recuperarse, los gastos médicos y las costosas terapias a las que debió someterse para volver a caminar se llevaron todos los ahorros que habían destinado para los estudios de su hija. Aunque al aceptar que debía renunciar a la idea de estudiar lo que tanto había deseado, le rompió el corazón, la joven amaba profundamente a su padre y para ello era más importante su bienestar que cualquier otra cosa. Resignada, tuvo que conformarse con seguir estudiando aquella carrera que había considerado más bien como un pasatiempo, y fue entonces cuando sus problemas comenzaron a multiplicarse. Debido a su ausencia por el accidente de su padre y el bajo rendimiento que había tenido durante los primeros semestres en los que no se había tomado en serio sus estudios, la junta directiva de la universidad había considerado expulsarla del instituto. Una prestigiosa profesora de su facultad cuya reputación era altamente reconocida, no solo allí sino en todo el entorno académico del país, fue la única que se animó a interceder por ella. Aquella mujer, pese a sus bajas calificaciones, había visto en Elena una notable inteligencia y un increíble potencial oculto que sin duda le resultaría de provecho. Así que valiéndose de sus poderosas influencias, consiguió que la decisión fuese revocada, y fue así como la pobre muchacha pudo continuar con sus estudios. Cuando supo la noticia, Elena no tardó en ir hasta ella a mostrarle su más sincero agradecimiento y ponerse a su disposición para todo lo que necesitase. A esas alturas, la joven era muy consciente de que si quería superarse y aspirar a un mejor futuro, debía asegurarse de tener una profesión, ya que de lo contrario, estaría condenada a trabajar toda su vida en lugares donde la explotarían a cambio de una pésima paga. Así que valoraba profundamente la oportunidad que ésta le había brindado de permanecer allí. Lo que no imaginaba era que aquella bondad no era de gratis y aquel favor le saldría más caro de lo que pensaba. Aunque en un comienzo ella no podía más que sentirse afortunada y admirar a su supuesta salvadora, quien además la había nombrado líder de su equipo de investigación estudiantil, en el que ella se encargaba de sacar adelante interesantes proyectos por los que ésta les daba una pequeña remuneración que le caía de las mil maravillas, puesto que su padre todavía no se hallaba del todo bien y la economía en casa atravesaba una gran crisis. Con el paso del tiempo, Elena fue cayendo en cuenta de que la alabada mujer no era tan buena como parecía. Conforme transcurrían los meses, esta la sobrecargaba con trabajos cada vez más complejos que no justificaban el poco dinero que le pagaba y se traducían en largas noches sin dormir y un agotamiento que se hacía cada vez más evidente. Las pocas veces en las que se atrevió a hacer queja del asunto, esta solo le respondía que ese era el precio que debía pagarse por alcanzar el éxito y la excelencia, y más bien era una afortunada de recibir algo de dinero en el camino. Fue así como un día, cansada de esto, Elena comenzó a investigar una manera de sacar mayor provecho a su ardua labor académica y descubrió un prometedor concurso de investigaciones de ciencias naturales en el que el ganador recibiría un cuantioso premio de $10,000.
además de un viaje a Alemania en donde daría una entrevista exclusiva al canal de ciencias más influyente de la época. Elena pasó más de 3 meses trabajando sin descanso en su proyecto y aunque pensó mantenerlo en secreto, al ser todavía una estudiante le exigían que éste fuese respaldado por un guía o un tutor con quien debería compartir un porcentaje del premio en caso de ganar el concurso. Unos días antes del día de entrega, Elena se acercó a la oficina de la profesora para presentarle el material y solicitarle su aprobación para poder enviarlo al correo del Instituto de Ciencias. Para evitar que ésta se interesara demasiado, procuró no darle muchos detalles sobre el premio, pero dejó en claro el hecho de que compartirían tanto el crédito del libro como las ganancias si lograban conseguir el primer lugar. La mujer accedió sin mucho afán, y al día siguiente, tras decirle que ni siquiera se preocupara de ver los resultados, ya que su proyecto era demasiado mediocre para que tan siquiera alguien terminara de leerlo, se lo entregó con su firma plasmada en él. El día en que hizo el anuncio público de los ganadores, Elena quedó en shock, incapaz de creer lo que sucedía. Entre aplausos y halagos, el título de su proyecto fue mencionado como el ganador irrefutable del primer lugar, y aunque ello la hizo sentir que todo su sacrificio había valido la pena, luego descubrió algo que hizo que el mundo se le viniera encima. Su profesora había modificado los datos y se había puesto a sí misma como la única autora del proyecto. Al ir a exigirle una explicación, ésta se negó a recibirla y la mandó a echar de su oficina. Con su poder y prestigio, la despiadada mujer se encargó de que nadie estuviese dispuesto a escuchar, y al ser Elena una humilde estudiante, no hubo manera de que pudiese probar que aquella mujer le había robado su investigación. Frustrada ante tan injusta realidad, la pobre muchacha, pese a no abandonar sus estudios, decidió alejarse de todo aquello y comenzó a trabajar por su cuenta repartiendo comidas a domicilio que ella misma elaboraba. Aunque no ganaba una gran suma de dinero, su emprendimiento le sirvió para ayudar a su familia y a su padre, quien todavía no mejoraba. Una noche en la que la mujer a la que iba a hacerle la entrega decidió cancelar el pedido a último momento. Elena iba de vuelta en su bicicleta cuando vio a un hombre alto y de piel muy blanca sentado a solas en una banca de la plaza, y se le ocurrió que tal vez podía tener hambre, por lo que se acercó hasta él para ofrecérsela. «Muchas gracias», le dijo el apuesto muchacho, que por sus rasgo y acento debía ser extranjero, pero hablaba muy bien el español. Sorprendido por su gesto y ella intrigada por el hecho de que un turista estuviese allí solo a esas horas de la noche, ambos comenzaron a platicar y fue así como inició la más romántica historia de amor. Un día en que Elena vio el anuncio de que en una semana sería la entrevista en la que era ella y no su profesora la que debía asistir, no pudo evitarse sentirse decaída, y el hombre, al notarlo, le pidió que le contase lo que ocurría. Al escucharlo todo, este se quedó sorprendido y luego le confesó que debía volver a su país, ya que sus vacaciones se habían terminado. Aunque este le prometió volver por ella, la joven muchacha no pudo evitar llenarse de dudas, sobre todo por el hecho que desde su partida no volvió a comunicarse con ella. Cuando finalmente recibió una llamada suya, lo único que le dijo antes de colgar fue: «Conéctate a tu ordenador». Al hacerlo, de inmediato se abrió el programa en vivo donde la profesora estaba a punto de ser entrevistada, y Elena quedó perpleja al ver que el hombre que iba a entrevistarla era nada más y nada menos que su novio. Antes de irse, había tomado el original y todas las pruebas que demostraban que Elena era la única autora de aquel proyecto. Delante de millones de espectadores, dejó a aquella mujer en evidencia
y trayendo a las autoridades pertinentes, se encargó de derribar la reputación que había ganado a costillas de sus estudiantes y develó la identidad de la verdadera genio que merecía el premio y todos los halagos que ella le había robado. A los pocos días, Elena, que fue buscada en el aeropuerto por su novio extranjero, quien resultó ser un brillante científico alemán que en su aventura de viajar por el mundo se enamoró perdidamente de ella. Tras recibir el premio que tanto había merecido, la convenció de que se quedase en su país y hoy en día se ha convertido en esposos y luego de tantos tragos amargos, ella y su familia finalmente han vuelto a tener una vida tranquila, libre de carencias. Queridos amigos, esta historia nos recuerda que quien actúa mal y vive de trampas y engaños, tarde o temprano pagará el precio de sus actos, mientras que quien actúa con humildad y honestidad siempre será bendecido por la gracia de Dios. Ahora es tu turno de que me cuentes qué te pareció esta historia. Déjame tus comentarios, dale me gusta, comparte este video, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para que siempre estés al tanto de cuando suba un nuevo contenido. Les deseo un feliz día y bendiciones para todos. Ahora te recomiendo ver esta historia a continuación.